Siempre me han llamado la atención las historias que nadie puede explicar. Leyendas urbanas, sucesos extraños que pasan de boca en boca, de generación en generación. Pero entre todas las que he escuchado, hay una que se me quedó grabada desde el primer momento, la carretera que nadie recuerda. Escuché hablar de ella hace años, en una reunión familiar. Un tío lejano, medio tomado, dijo de pronto, si alguna vez manejas de noche por la sierra, no agarres el desvío. Todos se rieron, pensaron que era otra de sus bromas, pero él no se reía. Lo vi pálido, con esa seriedad que no necesita más explicación. Pregunté qué era ese desvío, pero nadie quiso darme más detalles. Solo me dijeron que era un camino que aparecía cuando no debía, y que si lo tomabas, podías no volver nunca. Esa noche no pude dormir bien. ¿Cómo puede existir un lugar así, un camino fantasma, una ruta que no está en los mapas? Decidí investigarlo por mi cuenta. Con el tiempo, descubrí que la primera historia registrada viene de 1983. Una pareja de recién casados, Julián y Marcela, volvía de visitar a su familia. Era pasada la medianoche cuando Julián tomó lo que pensó que era un atajo, un desvío en la carretera, un camino estrecho cubierto por neblina y rodeado de árboles tan altos que bloqueaban la luna. Marcela le preguntó varias veces si estaba seguro del camino, pero él insistía en que sí. De pronto, en medio de la oscuridad, vieron a una mujer parada a un costado, vestida de blanco, con el cabello negro cubriéndole el rostro. Julián bajó la velocidad, pensó en preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando bajó la ventana, la mujer simplemente desapareció. Los dos entraron en pánico. Aceleraron como nunca, rogando por salir de ahí. Y cuando finalmente lo lograron, cuando por fin encontraron la carretera principal, el reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. El problema era simple pero aterrador, el trayecto debía durar 20 minutos, pero habían perdido más de 3 horas de su vida. Y lo peor, ninguno de los dos pudo recordar qué había pasado en ese lapso. Mientras más investigaba, más me encontraba con testimonios similares. Un camionero contó que, en ese mismo camino, su radio comenzó a emitir voces susurrantes que repetían su nombre una y otra vez. Una familia vio reflejadas en su retrovisor unas luces que lo seguían durante varios kilómetros, pero cuando se orillaban, no había nadie. Un joven dijo que su auto se apagó sin razón. Al bajar, encontró huellas de pies descalzos rodeando el coche. Y lo más inquietante, las huellas eran pequeñas, como si fueran de niños. La historia más escalofriante, sin embargo, fue la de 5 amigos universitarios en 1997. Querían grabar un video para demostrar que todo era un invento. Nunca regresaron. La policía encontró su auto abandonado semanas después. Dentro había una cámara con una grabación. En los primeros minutos se escuchaban risas nerviosas, chistes, bromas. De pronto, alguien grita, ¿la viste? Ahí estaba. La cámara se sacude, se escuchan golpes metálicos en la carrocería, gritos desesperados, y luego, voces. Voces bajas, como cantos, como murmullos que se acercaban al micrófono. El video termina en estática. Nunca encontraron los cuerpos. Y luego está la historia de don Ernesto, un guardia de una finca cercana. Una madrugada, mientras volvía en bicicleta, vio a un niño en medio del camino. Frenó de golpe, bajó para ayudarlo, pero el niño comenzó a caminar hacia el bosque. Ernesto lo siguió unos metros, hasta que notó algo imposible, el barro estaba fresco por la lluvia, pero el niño no dejaba huellas. Entonces, el pequeño giró la cabeza hacia él y no tenía rostro. Solo piel lisa, sin ojos ni boca. Ernesto jamás volvió a pasar por ahí. Con el tiempo descubrí que un periodista, Luis Andrade, también se obsesionó con este misterio. Pasó meses investigando y encontró algo aterrador. En 1956 hubo un accidente de autobús en ese tramo. El vehículo cayó por un barranco. Murieron más de 30 personas, la mayoría mujeres y niños que regresaban de una peregrinación.
pero en los archivos municipales no existía ningún registro del accidente. Era como si alguien hubiera borrado la tragedia. Andrade publicó un artículo titulado La carretera que nadie recuerda. Semanas después, desapareció sin dejar rastro. Al escuchar tantas historias, los pobladores del lugar llegaron a la misma conclusión: aquella carretera es una herida abierta en el tiempo, un sitio atrapado en el instante del accidente. Un espacio donde las almas de los muertos repiten una y otra vez su último trayecto. Algunos que han logrado salir dicen que no mueres ahí dentro, el castigo es otro. Olvidas. Pierdes horas, pierdes recuerdos, pierdes tu propia identidad. En 2021, un hombre mayor apareció en una comisaría. Estaba desorientado, deshidratado, con la ropa cubierta de barro. Dijo llamarse Julián Herrera. Ese nombre coincidía con el del esposo de la pareja de 1983. El problema es que Julián había sido declarado muerto 30 años atrás. Cuando lo interrogaron, solo repetía una frase: la carretera no te deja ir. Murió 3 días después, sin revelar nada más. Avancé por la carretera con una mezcla de temor y curiosidad. A cada paso que daba sentía que el aire se volvía más pesado, como si la niebla me abrazara y me empujara hacia adelante, obligándome a continuar. No había retorno posible, al menos no lo sentía. A mi derecha, los árboles formaban siluetas retorcidas que parecían inclinarse sobre mí, observándome en silencio. A veces, el viento movía sus ramas y juraba escuchar un susurro, como si alguien hablara a mis espaldas, aunque al girar solo encontraba vacío. La carretera se extendía interminable. No había señales, ni postes de luz, ni marcas en el asfalto, solo esa línea gris que se perdía en la bruma. Encendí la linterna de mi celular, pero la luz apenas cortaba unos metros de la neblina, lo cual hacía todo aún más inquietante. Cada tanto creía ver figuras cruzando en la distancia, sombras que se deshacían en cuanto parpadeaba. Seguí caminando. El silencio absoluto pesaba tanto que el crujir de mis pasos sobre la grava sonaba como un trueno. De pronto, a lo lejos, distinguí un resplandor. Era débil, tembloroso, como la luz de una fogata. Mi corazón se aceleró, al fin había algo en ese camino interminable. Me acerqué con cautela, intentando no hacer ruido, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía correr. Cuando llegué lo suficientemente cerca, descubrí que no era una fogata, sino un viejo poste de luz. Estaba torcido, oxidado, y su foco parpadeaba débilmente, iluminando apenas un círculo pequeño del pavimento. Bajo esa luz, había algo que me heló la sangre, una silla de madera, perfectamente colocada en medio de la carretera, como si alguien la hubiese dejado ahí esperando. Me quedé quieto, observándola, esperando a que algo o alguien apareciera. Pero no pasó nada. Tomé aire y decidí acercarme. Cada paso hacia la silla parecía más pesado que el anterior, como si mis piernas quisieran detenerme. Al estar frente a ella, noté que estaba gastada, con la madera astillada y restos de pintura blanca ya descascarada. Y sobre el asiento, descansaba una fotografía. La recogí con manos temblorosas. Era una imagen en blanco y negro de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña de no más de 6 años. El detalle que me estremeció fue que los rostros estaban rayados con fuerza, como si alguien los hubiese tachado con furia. El silencio se quebró con un sonido repentino, un leve sollozo detrás de mí. Giré de golpe, apuntando con la linterna, pero no había nadie. El llanto se apagó tan pronto como apareció. Volví la mirada hacia la silla, y la fotografía ya no estaba. La silla estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y un instinto profundo me gritó que debía seguir avanzando. Apuré el paso, dejando atrás la luz parpadeante del poste y esa silla maldita. Mientras caminaba, una sensación me invadía, la de no estar solo. Podía sentir pasos siguiéndome, perfectamente sincronizados con los míos, pero cuando me detenía, cesaban también.
El sudor frío corría por mi frente y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Unos metros más adelante, entre la bruma, vi una silueta. Era una figura femenina, alta, delgada, de pie justo en medio de la carretera. Vestía un vestido blanco que caía hasta el suelo, inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a estallar. Avancé unos pasos más, sin poder evitarlo, y noté que no tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus facciones. El impulso de huir se apoderó de mí, pero cuando intenté retroceder, escuché claramente como alguien murmuró mi nombre. Mi nombre, pronunciado con una voz ahogada, casi un suspiro. Me paralicé. Nadie debía saber que yo estaba ahí. Nadie debía conocerme en ese lugar. Y sin embargo, esa presencia me llamaba como si me hubiera estado esperando desde siempre. De pronto, la figura comenzó a caminar hacia mí, lenta pero segura, sin levantar los pies del suelo, deslizándose. La linterna de mi celular parpadeó como si la batería se consumiera al instante, y antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó, dejándome en la oscuridad absoluta. Solo quedaba la bruma, el crujido de mis pasos retrocediendo y esa silueta acercándose, cada vez más próxima. El aire se volvió helado, tan frío que cada inhalación dolía en el pecho. Intenté correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me sujetara. En mi desesperación, cerré los ojos y comencé a repetir en voz baja que todo era un sueño, que no era real, que tenía que despertar. Pero la voz volvió a susurrar mi nombre, esta vez justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento helado en mi nuca. Abrí los ojos y corrí con toda la fuerza que me quedaba. No sé cuánto tiempo lo hice, pero la carretera no terminaba nunca. La niebla seguía envolviéndolo todo, y cada tanto escuchaba pasos que no eran míos, respiraciones ajenas, susurros que me llamaban. Era como correr dentro de una pesadilla sin salida, atrapado en un bucle del que no había escapatoria. En medio de mi carrera desesperada, distinguí una casa. Era vieja, de madera, con las ventanas oscuras y la puerta entreabierta. Sin pensarlo demasiado, me lancé hacia ella, convencido de que dentro encontraría refugio, aunque en el fondo sabía que algo peor podía estar esperándome allí. Sentí que mis pasos pesaban cada vez más sobre el asfalto frío y resbaladizo. El eco de mi respiración era lo único que me mantenía consciente de que seguía con vida, porque el silencio que reinaba en esa carretera era antinatural, casi insoportable. No había grillos, no había viento, no había absolutamente nada. Avanzaba con la linterna temblando en mi mano, y cada sombra que proyectaba parecía moverse a destiempo, como si alguien más caminara justo detrás de mí. Me negaba a voltear, porque algo dentro de mí me gritaba que si lo hacía, iba a encontrarme con aquello que no debía ver. El camino seguía recto, interminable, pero cada cierto tramo me parecía regresar al mismo punto, un poste torcido con una señal oxidada. Un charco oscuro en el suelo que reflejaba la luz de mi linterna como si fuera un espejo. Era como si la carretera me estuviera jugando con el tiempo y con la lógica, como un bucle del que no podía escapar. El aire se volvió más denso, cargado de un olor rancio, metálico, que me erizaba la piel y me recordaba a sangre seca. Tragué saliva, pero la garganta me ardía, como si estuviera respirando polvo viejo de un lugar cerrado por siglos. En un momento, vi a lo lejos una figura. No era como la de la mujer que antes había cruzado, esta vez era algo diferente. Estaba justo en medio de la carretera, completamente inmóvil. La linterna apenas alcanzaba a iluminarla, pero distinguí un contorno humano, demasiado quieto, demasiado recto, como si estuviera esperándome. Quise detenerme, pero mis piernas avanzaban solas, sin obedecerme. Cada paso me acercaba más a esa presencia, y el corazón me golpeaba en el pecho como queriendo huir antes que yo. Cuando finalmente estuve a unos metros, la linterna parpadeó, y en ese instante, pude ver con claridad que no tenía rostro. Un cuerpo de hombre, vestido con ropas antiguas, como de otro tiempo,
pero en el lugar donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había piel lisa, pálida, como una máscara incompleta. Me quedé paralizado. La figura dio un paso hacia mí, y el suelo crujió como si se partiera bajo su peso. Retrocedí, pero la linterna se apagó de golpe y la oscuridad me envolvió. Sentí un susurro pegado a mi oído, frío y húmedo, que decía algo que no entendí, un murmullo en un idioma extraño, como arrastrado por el viento. El terror me invadió y corrí sin mirar atrás. El camino parecía estirarse, y por más que avanzaba, nunca encontraba un final. Solo escuchaba detrás de mí pasos que no eran míos, fuertes, pesados, cada vez más cerca. De pronto, el sonido de un claxon me sacudió. Una luz intensa me cegó, y lo siguiente que recuerdo fue estar de rodillas al borde de la carretera, con un auto detenido a pocos metros. El conductor bajó la ventanilla y me gritó qué demonios hacía allí en medio de la noche. Yo no podía responderle, apenas podía respirar. El hombre insistió en llevarme, y sin pensarlo subí al coche, temblando. El interior del vehículo olía a tabaco viejo, y por primera vez en toda la noche sentí un poco de alivio. Sin embargo, mientras avanzábamos, el retrovisor me devolvió una imagen que me congeló la sangre. En el asiento trasero, detrás de mí, estaba la mujer de blanco, mirándome fijamente, con los ojos hundidos en sombras y una sonrisa que no era humana. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. El conductor me observó de reojo y me dijo con voz seca, «Tú también la viste, ¿verdad?». No supe qué contestar. Solo bajé la mirada, intentando convencerme de que lo que viví fue producto del miedo, del cansancio, de mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando bajé del auto, ya en el pueblo, me di cuenta de algo que todavía hoy me atormenta. En mi bolsillo llevaba un trozo de tela blanca, vieja y húmeda, que no recordaba haber tomado. Olía a tierra mojada y a flores marchitas. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho pasos detrás de mí. Y a veces, cuando despierto en mitad de la madrugada, juraría que hay alguien parado al pie de mi cama, respirando, esperando el momento para que lo mire. La carretera quedó atrás, pero lo que encontré en ella, todavía me sigue.